Cordial saludo, estimados amigos y audiencia y hermanos de la comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ. Habla para ti Patti Ramos, yo soy conferencista, teoterapeuta y hoy estoy aquí para impartirte un poderoso tema de la palabra de Dios. Como ustedes saben, la prédica del servicio del sábado. Es un honor nuevamente estar conectadísimos por todas nuestras redes sociales, en Instagram, Alto Impacto Conferencias, en Facebook, estamos como UNBJ TV Manualidades y Belleza, que es nuestro otro canal de contenidos para toda la familia, y este que es UNBJ Teoterapia, Sanidad del Espíritu, Alma y Cuerpo. También nos puedes ubicar en otros canales como Mujer de Dios Vuelve a Casa en Facebook y en YouTube, que fue un ministerio que yo también desarrollé. Y también alterno está Predicaciones Pat Ramos, Obra Primorosa Patti Ramos, accesorios y bijutería, que son todos estos diseños que yo hago exclusivos. Y hoy vamos a orar para que sea el Espíritu Santo dándome mucha guía, mucha revelación, mucha palabra, para que no sean mis interpretaciones ni mis opiniones, sino que sea bajo la guía del Espíritu Santo que yo voy a ministrar esta palabra del día de hoy. Padre eterno, yo te doy gracias por todos estos tiempos de la palabra de Dios, por todos los mensajes, gracias por las comunicaciones, gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida y gracias, Señor, por todo el equipo de producciones que se unen a nosotros para ayudar y apoyar y colaborar. Pido la guía del Espíritu Santo, la inteligencia, revelación, sabiduría, ciencia, poder, dunamis, palabra profética, guía del Espíritu Santo para enseñar este mensaje y que las personas entiendan la palabra de Dios que se va a predicar en el día de hoy. Abba Padre, yo me hago a un lado para que seas tú, Espíritu Santo, ministrando como el Maestro que tú eres a la audiencia. Gracias, Padre, eterno Creador, gracias, Hijo Jesucristo Salvador, y gracias, Espíritu Santo, mi Maestro, mi mejor amigo, mi abogado. Amén. Bien, entonces vamos hoy a hablar de un tema muy poderoso que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón hace unos días, que hable acerca de las personas dominantes. Hoy vamos a hablar acerca de este tema porque hay mucha gente que tiene este problema de dominar a los demás, de querer dominar a los demás y de dominar. De hecho, ya desde muy niños quieren comenzar a dominar a los demás. Y el Espíritu Santo me ponía hace aproximadamente casi un mes esta predicación y hoy es el tiempo de darla para toda la audiencia. Así que el título va a ser No seas dominante y el tema va a ser Señales de una persona dominante. Vamos a estar basando este mensaje en Segunda de Reyes capítulo 19, donde se habla de una historia de una mujer llamada Jezabel, que era una malvada mujer, esposa de Acab, que era un rey también, que le faltaba mucho carácter, era muy débil de carácter, y ella era la que tenía demasiado, dominio y este espíritu de control y de dominar a los demás. Y vemos en la historia, tú puedes leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, para que veas toda la historia de cómo fue esta historia de esta parejita de Acab y Jezabel. Ella era la que lo dominaba a él y ella era la que tomaba las decisiones, la que hacía todos los fraudes, la que tomaba, la delantera para hacer todo lo que él como hombre no podía hacer o no sabía o no tenía la valentía de hacer. Entonces ella era conocida como una mujer malvada. En la Biblia se habla y se usa para muchas enseñanzas, en muchas prédicas sobre esta mujer que llamamos Jezabel en la Biblia. Entonces Jezabel es un espíritu que habita en hombres y en mujeres, en familias, en lugares, en territorios, en ciudades y en países, porque es un espíritu demoníaco que vive en personas y se alberga también y se ubica en territorios y en ciudades y países también. Vamos entonces a ver que había una situación entre el profeta Elías y esta reina malvada llamada Jezabel. Era una reina del mal y Acab era un rey, falto de carácter y débil de carácter también. Ambos eran reyes del mal,
Era una pareja que en la Biblia quedó registrado que hicieron el mal desde el comienzo hasta el final. Dominar significa mandar, significa doblegar y significa controlar. Y en la historia de la Biblia vemos que hubieron muchos capítulos y muchos personajes que siempre tenían este temperamento y esta forma de ser, de dominar y querer controlar y subyugar a los demás. Vemos también en la historia de Moisés cómo el faraón buscó doblegarlos, dominarlos, controlarlos desde el principio hasta el final, hasta que este pueblo de Israel fue liberado por la mano poderosa de Dios, porque Dios, el Creador, el Eterno, vio que este faraón, el faraón simboliza espiritualmente al diablo, quien quiere controlar, dominar y mandar a las personas, dominarlas, controlarlas, mantenerlas subyugadas bajo una esclavitud. Entonces el faraón en la Biblia, siempre que tú veas ese personaje en la Biblia, simboliza o tipifica al diablo. Entonces vemos que vamos a ver 3 historias de personas que fueron dominantes. Vemos también, ya mencioné en primer lugar a Jezabel, en segundo lugar al faraón y en tercer lugar mencionaré al anticristo, que es el evento que viene próximamente para la tierra, donde este personaje anticristo significa contra Cristo, contra todo lo que es la Biblia, contra todo lo que es la palabra de Dios, contra todo lo que es la vida cristiana. Él será una persona dominante, será un ser humano que estará invadido el diablo, será el que viva dentro de esa persona y usará simplemente ese cuerpo para poder hacer cosas, decir cosas, actuar a través de esa persona. Y este personaje se llama el anticristo. Ese es el evento que viene próximamente para la tierra. Estamos en el 2021 y ya estamos a las puertas, porque la Biblia se está cumpliendo, porque dice la palabra de Dios, ni una tilde ni una coma dejará de cumplirse la palabra de Dios. Así que vemos que el anticristo también será una persona dominante, una persona que va a controlar y va a dominar a la humanidad con todas sus perversas ideas, que de hecho ya podemos ver que cuando comenzó esta situación en el 2020, yo tengo una serie aquí en este canal que se llama ¿Qué vendrá en el 2020 y futuro? Aproximadamente tengo allí unas 32 conferencias que he dado acerca de cómo es que se está desarrollando este nuevo orden mundial y qué es lo que está pasando a nivel bíblico en el mundo entero. Ya estamos entrando a la fase del Apocalipsis 13, ya se está formando como tal ese capítulo, ya estamos próximos a entrar a lo que vendrá. Ya no me quiero meter mucho más ahí porque esta conferencia es acerca de las personas dominantes, y si me meto a explicar otras cosas de esa conferencia, de la serie, entonces se cambiaría todo el mensaje. Así que voy a continuar aquí y viene la conferencia número 33 de esa serie explicando mucho más de lo que está pasando a nivel mundial. Bien, entonces el enemigo, que siempre ha querido usar al ser humano para llevar a cabo obras, para actuar, para hablar, para emitir sus pensamientos. Hay personas que son adultas y su personalidad, su forma de ser es dominante. ¿Y cómo sabemos que es una persona dominante? Porque la persona dominante quiere controlar, quiere dominar, quiere subyugar y quiere esclavizar a los demás o a otra persona. Entonces vemos que hay personas muy dominantes, su temperamento y su personalidad es así, y esas personas a donde llegan quieren controlar a los demás, dominar a los demás, doblegar a los demás y esclavizar y que los demás los obedezcan. Son personas dominantes. ¿Y por qué viene este tema? Porque a veces pensamos que este fenómeno solamente se da entre personas adultas, pero también voy a explicar los niños que son dominantes, los ancianos que son dominantes, las parejas que son dominantes, las empresas que dominan a sus empleados y los ministerios y las iglesias y los pastores que dominan a la grey o a la congregación o a las personas que se reúnen ahí, porque este es un espíritu
que habita en personas de todas las edades. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre orando y renunciando. Así que el faraón simboliza el diablo dominante, porque recordemos que el enemigo está vencido, pero él tiene un poder sobre el ser humano que es desobediente. El enemigo domina, controla, esclaviza, subyuga a los desobedientes, porque tú ves que una persona, por ejemplo, que está metida en las drogas, está controlada, dominada, subyugada y esclavizada por las drogas. Una persona que tiene un mal temperamento, que es enojadiza, que es una persona furiosa, que es una persona ogro, está dominada por ese espíritu de enojo, de furia, de mal genio, de un temperamento horrible. Y vemos también que personas están dominadas por el amor al dinero. Sabemos que dice la Biblia que el peor de los cánceres o de las enfermedades del ser humano es el amor al dinero, y muchos por amar tanto al dinero han sido traspasados de muchos dolores y de muchas situaciones debido a que aman tanto la plata que hacen lo que sea, hacen cualquier cosa, así sea mala, por tener dinero. Entonces los niños también entran en esta fase de ser dominantes porque ven que los adultos también lo son. Entonces, por ejemplo, vemos que cuando vamos a hablar de una mujer que sea muy dominante, el temperamento de una mujer dominante es que ella quiere ser como una sargento en la casa. Ella es la que da las órdenes, ella es la que emite todo tipo de reglas. Es una mujer con un temperamento súper controlador y súper dominante, quiere saber todo lo que hacen los demás. Por eso es que cuando tú veas a personas que se asoman mucho a las ventanas y a las puertas, es porque a esas personas les gusta saber qué está haciendo la otra persona o su vecino o los demás. ¿Para qué? Porque quiere controlar de alguna manera la vida de los demás. De hecho, la Biblia habla sobre las personas que se paran en las puertas y en las ventanas, y lo hacen porque esas personas están buscando el chisme, están buscando qué hacen los demás. Eso es una manera también de mostrar una persona que es dominante. También las personas dominantes son aquellas que cuando entran a una empresa quieren controlarlo todo, quieren cambiar las normas, las leyes, quieren cambiar todo lo que tiene ya la empresa establecido. Ellos quieren hacer una ley nueva, un grupo nuevo, unas ideas nuevas. Ellos quieren cambiarlo todo a la manera de ellos. Vemos también que cuando, digamos, una persona es muy dominante y controladora, le gusta controlar las finanzas, le gusta controlar la vida económica de los demás. Por eso es que algo que yo me he quedado muy impactada es de ver que cuando, digamos, una persona de la familia tiene ese espíritu de control y de dominar, quiere saber qué hace su pariente, su familiar. Si la persona tiene un carro, una casa, quiere saber qué va a hacer con ese carro o esa casa si llega a morir, quiere saber en qué se gasta el sueldo, quiere monitorear todo lo que tiene la otra persona, puede ser su hermano, su hermana, su familiar, quiere saberlo todo del familiar o de la hermana o del hermano, quiere controlarle la vida personal, quiere controlarle la vida familiar, la vida de pareja, quiere controlarle las finanzas, darle ideas de cómo manejar el dinero. Bueno, entonces son personas que quieren dominar a los demás, doblegarlos y controlarlos. Este es un espíritu que no es que la persona te quiera, sino que lo que pretende es dominarte y controlarte a ti y a todo lo que está alrededor. Por eso vemos que en la historia de esta Jezabel, en Primera y Segunda de Reyes, vemos que esta mujer era una mujer, digamos, con un temperamento atrevido, y era una mujer que era como un hombre en cuerpo de mujer. Y como el esposo no tenía ese temperamento de ella, ella era la que hacía todo por él.
Y esa historia pasa mucho en los hogares. Ya di la prédica sobre qué es ser un buen esposo y una buena esposa, y ahí expliqué mucho más de cómo es este carácter del hombre que no puede cumplir una función de esposo porque le falta carácter. Este hombre Acab, que era el esposo de Jezabel, era igual, no tenía la fuerza ni la valentía de hacer cosas. Entonces ella, que sí era atrevida, las hacía por él, cosas malas obviamente. Entonces vemos que en esta historia se deja ver claramente que esta mujer tenía, era una mujer que era abusiva, era una mujer no temerosa de Dios, sino que era temida por los demás, por su forma de ser, y ella comenzó a perseguir a los profetas de Dios. De hecho, ella comenzó a perseguir a Elías, un profeta de Dios muy usado por Dios, y este profeta hablaba la verdad, y a ella le molestaba mucho que dijera él la verdad. Entonces comenzó a perseguirlo y a mandar a otras personas que lo persiguieran para de alguna manera acorralarlo, intimidarlo y abusarlo psicológicamente, verbalmente. ¿Para qué? Para que él tuviera miedo de ella y dejara de hablar la palabra de Dios. Ese espíritu se manifiesta de esa forma porque las personas que tienen ese espíritu de dominar y de controlar, lo que quieren es que los demás reciban las órdenes y que solamente hagan lo que la persona dominante quiere. Entonces, cuando en una familia hay una persona dominante, ¿cómo lo sabes? Porque esa persona es la que da las órdenes, organiza las fiestas, organiza las reuniones, es la persona que quiere controlar el dinero de toda la familia, quiere controlar absolutamente todo lo que esté alrededor. Bueno, entonces eso en primer lugar. En segundo lugar vemos la historia del faraón. El faraón, que también ya lo expliqué, tipifica al diablo. Cuando estaba Moisés y Aarón en esa misión de sacar al pueblo de Israel de Egipto, fueron a visitar muchas veces al faraón para pedirle que dejara salir al pueblo de Israel, porque Dios estaba diciendo que lo hiciera, que dejara salir al pueblo. Y el faraón siempre lo que hizo fue jugar con las palabras e ilusionarlos de que sí lo iba a hacer, y cuando era el momento de hacerlo, el faraón se arrepentía, se retractaba y decía que no, que ya no los iba a dejar ir. ¿Por qué? Porque los quería dominar. Porque el enemigo lo que pretende tener es un dominio y un control sobre los demás y no dejarlos en libertad. Por eso fue que Moisés y Aarón tuvieron que insistir tantas veces en ir a decirle una y otra vez al faraón que dejara salir al pueblo, y como no los dejaba salir, vinieron muchas plagas sobre Egipto. Egipto simboliza el mundo sin Dios. Y vemos que este faraón lo que hacía era promesas que no cumplía. Él decía, bueno, sí, haga que las ranas se vayan y yo dejaré ir al pueblo. Y cuando las ranas se iban, él se volvía a retractar y decía que no, que ya no los iba a dejar ir. Entonces era un juego de palabras, porque lo que él menos quería era dejar en libertad al pueblo de Dios. Y eso mismo ocurre cuando, digamos, hay una persona dominante en una relación de pareja, cuando la persona dominante no deja a la otra en libertad. Lo que quiere es subyugarla. Por eso hemos visto tantos casos de violencia intrafamiliar donde el hombre maltrata y abusa y agrede a la mujer, y lo hace porque él es una persona dominante. Y una persona que es dominante es muy peligrosa, porque la persona dominante no quiere darle la libertad a los demás, sino que quiere tener a una persona esclavizada, subyugada y controlada. Eso es un espíritu. Siempre visualiza que cuando una persona actúa de una determinada forma, son espíritus demoníacos que están controlando realmente a esas personas. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán y Eva, no los creó controladores, ni los creó con ese espíritu de querer dominar a los demás, sino que los creó libres. Y nosotros somos personas realmente libres, pero el enemigo ha querido siempre controlar al ser humano y a todo lo que Dios creó. Entonces, hablamos de parejas. Cuando una pareja es dominante, ¿cómo lo sabes? Porque la persona quiere dominar tus amistades, quiere dominar tu relación con tu familia, quiere dominar la relación con tus vecinos, quiere dominar
la relación con tus compañeros de trabajo si trabajas, quiere dominar tu relación en la iglesia si tú te congregas, quiere dominar tu sueldo, tu negocio, quiere dominar la relación, que él sea el que da las normas, las pone, las declara, tienes que cumplir, porque la persona dominante así lo dice. La persona dominante es la que siempre quiere controlar qué hablas, con quién hablas, de qué hablas. Quiere saber dónde vas, con quién vas, a qué horas vas a regresar. Quiere saber qué comiste o qué tomaste. Quiere saber en qué te gastas tu sueldo, tu plata. Quiere saber todo de ti, pero no es porque te ame, sino porque tiene un espíritu de control, de dominio y de subyugación y esclavizar a la persona que tiene como pareja. Entonces por eso es que vemos que mujeres, cuando han estado en malas relaciones de pareja, que están siendo abusadas física, verbalmente, económicamente, psicológicamente, esas mujeres no se desprenden de esos hombres o de esas mujeres, porque hay hombres que también, hay mujeres que son así, dominantes, y estas mujeres lo que quieren es, y estos hombres lo que quieren es tener a una persona para controlar. Quieren tener a una persona, por eso tú ves que hay muchas historias donde se habla de personas que han dejado encarceladas o esclavizadas a otras por muchos años, las tienen, digamos, amarradas o las tienen encadenadas en alguna parte, y esas personas porque volvieron esclavas a otras, porque tienen un espíritu de dominio, control y subyugación. Es un demonio en esa persona, porque el temperamento de un hijo de Dios no debe ser así. Hay personas que dicen, no, es que usted me tiene a mí que obedecer, y aún los niños diciéndole a los padres eso, porque es un demonio el que está hablando a través de ese niño y de esa niña. Y que hay que hacer, ministrarles una liberación a esos niños, porque esos niños tienen ese espíritu. Ese espíritu es muy llamado espíritu de Jezabel o demonio Jezabel, que realmente ese espíritu demoníaco estaba en esa mujer llamada Jezabel, pero lo que a ella la controlaba era todo esto: control, dominio, intimidación. Ella quería intimidar a los demás, es decir, meterle miedo a la gente para que la temieran. Ella quería controlar los negocios de su esposo Acab. Ella quería controlar lo que otros tenían que decir según ella quisiera. Por eso comenzó a perseguir al profeta Elías, porque ella no quería que él hablara de Dios. Ella quería que él hablara lo que ella quisiera que él hablara. Lo quería controlar hasta en su forma de hablar. Y cuando las personas tienen ese espíritu de control, dominar y subyugar, son así. Yo sé que mientras estoy ministrando esta palabra, mucha gente me está escuchando y tiene ese espíritu, y esas personas son de un temperamento súper fuerte. No les gusta que les llamen la atención, no les gusta, todo les incomoda. Son personas que no son muy pacientes, son muy impacientes, son personas que son intolerantes, no les gusta tolerar a los demás, sino que los aguanten a ellos, pero a ellos no les gusta aguantar a los demás. Y son personas que siempre están en esa búsqueda de qué hacen los demás. Siempre que tú veas que alguien espía a otra persona, tiene ese espíritu de control. Tú sabes que hay muchas historias donde mujeres cuentan que fueron a vigilar a su pareja, donde estaba, puede ser que estaban en el empleo, en el trabajo, y la mujer se fue y los comenzó a vigilar. ¿Por qué? Porque esa mujer tiene un espíritu de control. Ella quiere dominar y controlar y esclavizar al hombre que tiene como pareja. Pero por ejemplo hay madres que también tienen el espíritu de control, y ellas quieren dominar a sus hijos, hombres o mujeres. Quieren saberlo todo de ese hijo, de esa hija. Les controlan las entradas, las salidas, el dinero que gastó, con quién estuvo, con quién fue, con quién vino. Quieren saberlo todo de sus hijos, que son ya grandes y adultos, porque esas mamás tienen un espíritu de control, y cuando una mamá tiene un espíritu de control no permite que los hijos, mujeres o hombres, se casen. Ella misma los obstaculiza. Yo conozco historias, y varias,
de muchas madres que tienen ese espíritu demoníaco de Jezabel, y los hijos ya tienen aproximadamente casi 30, 35 años y hasta más años y no se han casado. ¿Por qué? Porque la mamá, que tiene el demonio ese de Jezabel, de control, de dominar y esclavizar, como está poseída por esos espíritus, lo que hace es crear una barrera entre otra persona y su hijo o su hija para que nadie se le acerque. Y conozco esas historias y las he visto con mis propios ojos de cómo mujeres se han quedado solas porque la mamá, que es jezabélica, o el papá también, porque ese espíritu está en hombres y en mujeres y en niños, se le metió ese demonio y no dejó que la hija o el hijo nunca se casara. Por eso cuando tú veas a un hombre mayor o a una mujer mayor que nunca se casó, que no tiene hijos y vive en la casa con el papá y la mamá, es porque el papá o la mamá o ambos padres son jezabélicos, es decir, tienen ese espíritu de control, de dominio y de esclavizar, y no los dejan casar, les ahuyentan las posibles parejas. Esa es una señal. Entonces, digamos que estas parejas entonces que quieren dominar a la otra, a la persona que tienen allí, a la otra persona, es porque tienen ese espíritu de control y de dominio. ¿Cómo lo sabes? Ellos dan señales. Por eso cuando tú veas que una persona que acabas de conocer se comienza a comportar de esta manera que voy a decir, no tengas nada que ver con esa persona, no te enredes, no te relaciones y no te unas a una persona que tiene estas señales. Número 1, lo digo por experiencia personal, porque a mí me pasó con alguien y yo no supe en ese tiempo, porque era más inmadura, no supe interpretar las siguientes señales. Y al final, ya después de un tiempo, ya me di cuenta que la persona es muy dominante, controladora, celosa, egoísta, porque todo eso viene junto. Entonces, primera señal, cuando tú vas caminando por la calle con esa persona que es celosa, dominante, controladora y egoísta, esa persona no le gusta que tú mires a nadie, ni siquiera a un hombre o a una mujer, no, sino que no quiere que tú mires a nadie, sino que esa persona quiere es que tú solo lo mires a él o solo la mires a ella. Y esa persona está pendiente hacia dónde se van tus ojos y te hace reclamos, que por qué miraste allá, que por qué miraste a ese, que por qué miraste a esa. Entonces esa persona inmediatamente te está dando la primera señal. Es una persona controladora, dominante, posesiva. Es una persona egoísta, es una persona peligrosa. No debes tener nada que ver con ese tipo de personas, porque esas personas después te van a hacer sufrir y muchísimo. Otra señal es una persona que si tú tienes un pasado o tuviste un pasado, no te perdona ese pasado, aunque esa persona no haya estado en tu vida antes y se da cuenta de que tú tuviste un pasado, que todos tenemos un pasado, todos en absoluto. Cuando sabe tu pasado o se entera de tu pasado, esa persona no te perdona. Es decir, aunque tú no le hayas hecho daño a esa persona que ya está en tu vida actual, pero no estaba en tu pasado. Pero esa persona, si se llega a enterar que tú hiciste o dijiste o tuviste otra persona, no te perdona nunca ese pasado. ¿Por qué no te perdona ese pasado aunque tú no le hayas hecho daño? Porque son dominantes, posesivos, controladores, egoístas, y esas personas son muy peligrosas. Entonces no te metas con una persona así, porque esa persona siempre te va a enrostrar tu pasado. Es que cuando tú fuiste, es que cuando tú tuviste, es que yo me enteré, es que yo sé, y investiga tu vida y se va metiendo como la serpiente sigilosamente por todas partes para encontrar lo más mínimo de ti. ¿Por qué? Porque esa persona quiere controlarte con ese pasado, con esa vida que tú tuviste, sea buena o más o menos buena, porque dice la Biblia que nadie es realmente bueno, que el único bueno es Dios. Pero esta persona busca y busca y busca y revisa y busca entre tus cosas, busca tus agendas, busca tus notas, busca tu teléfono, busca algo que le alimente, algo de la cual esa persona pueda decirte más adelante, tú hiciste esto, tú fuiste esto, tú estuviste con aquella persona. O sea, enrostrarte siempre tu pasado, que aunque no
haya estado esa persona en su pasado contigo, te hace vivir ese pasado y te martiriza con ese pasado, porque esa persona tiene todos esos demonios en su corazón y en su vida que te quieren dominar y esclavizar con ese pasado. Entonces, no tengas nada que ver con esa persona, por favor. Otra señal: esa persona no permite que tú te alejes o lo dejes o la dejes, sino que esa persona, cuando siente que te vas a alejar, que lo vas a abandonar o que ya te vas a ir definitivamente porque te has dado cuenta que esa persona no te conviene, esa persona te enreda y te hace una especie de trabajo psicológico, te manipula mentalmente de una manera tan profesional que te hace sentir que realmente tú eres la que está equivocada y que está confundiendo las historias. ¿Por qué? Porque lo que no quiere esta persona dominante es que tú la dejes, que tú lo dejes y que abandones la idea de estar con esa persona que ya te diste cuenta que te va a traer, como se dice, un rollo de problemas. Entonces, estas son las personas que son dominantes como pareja. Otra señal: la persona no permite que tú tengas una buena relación cercana con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Si tienes hijos de una relación pasada, te impide que tú tengas una buena relación con tu familia y con tus hijos de otra relación. Es decir, la persona quiere que tú le des el 100% de tiempo, que tu mirada solamente sea esa persona, que tu mundo gire alrededor de la persona dominante, controladora, posesiva y egoísta. Y esas personas son muy peligrosas, no tengas nada que ver con ellas. Entonces, si por ejemplo tú tienes unos hijos de otra relación y tú te unes con esa persona que es dominante, esa persona dominante va a comenzar a distanciarte de tus hijos o hijas de la otra relación. O si tienes a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos o hermanas, él o ella dominante no va a querer que tengas una buena relación con ellos, se va a poner muy celosa esa persona, porque es muy celosa también, y como es posesiva y es egoísta, entonces tiene una cantidad de cosas ahí dentro de ese cuerpo que no te van a hacer feliz, no te van a dejar ser feliz. Por eso es que uno tiene que detectar las señales antes de uno dar un paso para enamorarse o para noviarse o casarse con una persona que tiene todo esto que estoy mencionando. Este tema no viene en vano. ¿Por qué? Porque muchas mujeres están metidas en relaciones con hombres y mujeres dominantes y ya están enredados hasta el fondo y no saben qué hacer. Entonces, la pareja te da todas estas señales. Si alguien te llama, comienza a sospechar de ti sin ni siquiera saber quién te está llamando. Ese hombre, si es dominante, posesivo, egoísta y celoso, piensa que toda llamada que entra a tu celular es de otro hombre. Y si es una mujer, también piensa lo mismo. Así sea que te llame tu pariente, tu tío, tu hermana, tu hermano, tu mamá, dice que no, él piensa o ella piensa que siempre es otra persona con la cual tú puedas tener otra relación. Y otra señal es que esas personas se desviven mucho por agradarse a ellas mismas. Son personas que no piensan en los demás, sino que piensan en sí mismos. Piensan en su beneficio personal, piensan en su satisfacción personal, piensan en ellos mismos, en ellas mismas, no piensan en los demás, y como pareja son fatales. ¿Por qué? Porque como no piensan en los demás, piensan en sí mismos. Es decir, si tú vas en un barco a manera ejemplar con esa persona, y si la persona ve que el barco se está hundiendo, no piensa en salvarte a ti, sino en salvarse ella y dejarte a ti hundir y ahogar. Así como para que lo tengas claro. Es decir, que si estás con una persona que es dominante y es posesiva y es egoísta y es celosa, cuando a ti se te ocurra una desgracia o se te acabe el empleo o estés enfermo o enferma, la persona no va a pensar en ti, va a pensar en que ella se va a salvar sola y a ti te va a dejar hundir. Así es. Por eso no debes estar con esas personas. Entonces, por ejemplo, a manera ya ejemplar,
para ver cómo es el espíritu dominante en un niño o en una niña, estos demonios entran a los niños. ¿Por qué entran? Porque los padres no les han puesto suficiente límite a esos niños de que ellos no son las autoridades de la casa, sino los padres. ¿Por qué? Porque digamos que hay padres que no marcaron su autoridad desde que el bebé estaba pequeño. No le dejaron claro a ese niño o a esa niña que hay un niño pequeño y hay un adulto grande, y que el adulto grande ya creció y por lo tanto tiene autoridad sobre el niño pequeño, porque el niño pequeño está recibiendo instrucciones del adulto que es grande. Y es por eso que es tan importante, y en el ejército, siempre en el ejército dejan las normas bien claras entre quiénes son las autoridades y quiénes son los soldados. ¿Por qué? Porque cuando un soldado no se quiere someter a la autoridad, entonces él tiene dos caminos: se sale del ejército o se somete al ejército. Y en casa es lo mismo, la autoridad de los padres es Dios y la autoridad de los hijos son los padres. En la casa el que manda es el papá y la mamá, y si la mamá está sola con los hijos, la mamá es la autoridad de los hijos. Y la autoridad de la mamá que está sola es Dios. Dios es la cabeza de esa mamá, de esa mujer con esos hijos, y la mamá es la autoridad de esos hijos. Entonces, como ahorita se ha dado programas donde se incentiva la grosería, la desobediencia y la rebeldía en los niños, se les enseña a los niños desde pequeño a sublevarse, a sobrelevantarse, esto se llama a sublevarse, es levantarse contra la autoridad. La sublevación fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel contra Dios, sublevarse, es decir, levantarse contra Dios. Sabemos que Dios ganó y sabemos que los padres ganamos. ¿Por qué? Porque un hijo, cuando se subleva contra el papá y la mamá, trae sobre sí, sea niño, joven, adulto, sobre sí trae muchas enfermedades para ese niño, esa niña, porque está desobedeciendo la autoridad que Dios puso. ¿Quiénes son las autoridades de los niños? Los padres, y en el colegio los profesores. Y estos niños, dice la Biblia, honra, respeta a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dice, son dos promesas que Dios le da a esas personitas que cumplen este mandamiento. Yo soy hija también, y les voy a contar un testimonio después de que acabe esto que voy a decir. Dice la Biblia, respeta a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y todo lo que hagas te salga bien. Es decir, larga vida y que todo lo que hagas sea exitoso. Me he dado cuenta que cuando yo he estado, digamos, como hija, he tratado siempre de tratar muy bien a mi mamá y a mi papá también. Siempre los he respetado mucho. Nunca he sido una hija que ellos puedan decir, me levantó la mano, me gritó, me desobedeció o fue una rebelde. No, he tratado de ser una buena hija. No soy perfecta, no me las quiero dar aquí de, uy, que Pati es la perfecta, no. Pero me he dado cuenta que cuando, digamos, yo he honrado muchísimo a mi mamá. Ustedes saben que nosotros no vivimos con nuestro papá físicamente. Mi padre es mi Padre celestial, pero yo tengo mi papá físico vivo, obvio, pero él no vive con nosotros. Pero más sin embargo, oro siempre por él, para que donde él esté, Dios lo bendiga. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que respetar a papá y a mamá para que se cumplan estas dos cosas, sea de larga vida y todo lo que hagas te salga bien, sea trabajo, estudios, tu matrimonio, todo te salga bien. Y me he dado cuenta que cuando siempre que he estado con mi mamá y he cuidado de ella, la he honrado, la he respetado, he tenido las mejores actitudes para con ella, la he obedecido, la he tratado con delicadeza y con amor. Esto ha abierto puertas increíblemente de bendición para mi vida. Y hasta el día de hoy yo lo veo, y precisamente porque estoy dando este tema, porque Dios puso en mi corazón en el día de hoy, antes de predicar, me traía a memoria eso, me decía, tú has recibido bendiciones, puertas que se te han abierto y el amor de mucha gente por la forma en que tú tratas a tu mamá.
por la forma en que tú la honras, por la forma en que tú eres tierna con ella y has tenido cuidado para con ella. Se te han abierto esas puertas porque se cumple la palabra de que serás de larga vida y todo lo que comiences a hacer y emprendas te irá bien. Hombres, mujeres y niños y adultos jóvenes, esta es la clave para ser bendecidos. Entonces, cuando una persona es dominante, piensa, tengo que mandar en la casa, yo soy el dueño de la casa, yo soy la voz, yo soy el mandón, yo soy el que doy aquí las órdenes, y los niños comienzan a tener ese tipo de actitudes, se llaman temperamento dominante. El temperamento dominante es cuando la persona quiere que todo lo que ese niño o esa niña diga se cumpla, pero no son esos niños los que están actuando solos, son espíritus demoníacos que entraron por medio de la música, que entraron por medio de, vamos a ver si esto funciona acá, entran por medio de la música, entran por medio de videos, por medio de enseñanzas, por medio de películas, por medio de canciones, por medio de ejemplos que los niños van captando de los programas que aparentemente son inofensivos y lindos de niños. Y con mi hijo Ezequiel nos pasa algo en particular, y es que no descuides a tus hijos en el internet, porque los pierdes. La puerta al infierno y la puerta al cielo, si tú la utilizas bien, el tema del internet lo utilizas para bendición, escuchar prédicas, alabanzas, será de bendición para ti y para tus hijos. Pero si tú dejas a tus hijos en esa computadora o en ese teléfono, eso es como ellos emprender un viaje. Por eso se llaman navegar. Porque ellos se van metiendo y se van metiendo, y a través de la música, las imágenes, los aparentes cuentos lindos les están metiendo ideas que van en contra de Dios y en contra de la armonía que deben ellos tener con los padres y con los hermanos y con las personas alrededor. Y entonces de repente te encuentras con un niño que está dando órdenes en la casa. ¿Qué haces tú así? Y que me traes mi desayuno ya. Y es ahora cuando yo diga. Y me obedece, y me hace, y me pone, y me quita, y me trae, y me lleva, y me compra. Y comienzas tú a ver este tipo de actuaciones en tus hijos, y es porque ellos están siendo controlados por un demonio que se llama este espíritu de control, de dominio, y de esto se llama sublevación, que también es rebeldía. Y tienes que hacer lo siguiente: ministrarle liberación a ese niño o a esa niña y renunciar, ellos deben renunciar a ese espíritu de control y a ese temperamento, se llama dominante, porque es un demonio. Recordemos que Adán y Eva no eran así, ellos se volvieron después así por el pecado. Entonces nosotros no podemos caer en el juego del diablo y dejar que nuestros hijos nos comiencen a dar órdenes. ¿Por qué? Porque esos hijos están trayendo para ellos mismos un juicio, no importa si son pequeños, comienzan a sufrir enfermedades, se comienzan a enfermar de muchas cosas, comienzan a perder cierta brillo en su rostro, se comienzan a volver niños feos, que sabemos que un niño realmente es lindo, pero cuando ya está poseído por espíritu se va volviendo feo el niño, la mirada le cambia, la mirada se vuelve oscura, que es cuando ese espíritu demoníaco está dentro de los ojos de ese niño mirando. Comienzan a salir palabras groseras de su boca y palabras como de contienda, de pelea, de sublevación, de desafiar a la autoridad que serían sus padres. Y ese niño en ese momento ya tiene un problema, es un problema espiritual. ¿Dónde entró ese problema espiritual? La puerta es el internet. Por eso cuando tú le dejas un teléfono celular a un niño, se lo estás entregando al diablo. ¿Por qué? Porque mientras tú haces lo tuyo, te deshaces de ese niño que está supremamente sumergido en ese computador y en ese teléfono, y su mente, como es frágil, es fácilmente capturada. Y por ejemplo, yo a mi hijo Ezequiel,
No lo dejo tener el celular mucho. Voy a descargar este micrófono acá para poder tener la libertad de las manos. Y con mi hijo Ezequiel, digamos que él no tiene acceso mucho al computador y al teléfono. ¿Por qué? Porque yo sé que es la herramienta que utiliza el enemigo para capturar las mentes frágiles. Si un adulto queda atrapado en un computador, si es un adulto que puede decir hasta aquí, me desconecto, y no lo hace, cuanto más un niño que apenas está madurando su mentalidad de saber decir, no quiero esto, no me gusta esto, no acepto esto, renuncio a esto, esto no es de Dios, tener ese discernimiento. Entonces, les voy a contar otro testimonio. Siempre que nosotros pasamos con mi hijo Ezequiel Isaías por cierto lugar, no es frecuente, pero digamos que sea un camino o un lugar por donde tenemos que pasar para ir a ciertos lugares, que a veces cambiamos de caminos para ir a un lugar a otro, pero siempre ha ocurrido que cuando pasamos por cierto lugar hay una persona siempre sentada en el computador a cualquier hora que hayamos pasado. Digamos, si pasamos por la mañana, un día, y si por ahí a los 2 meses volvemos a pasar, por decir algo, por el mismo lugar, está en el computador, si es de tarde, si es de anocheciendo, o en la mañana o en la tarde, está ahí, como una mata sembrada en el computador. Y si no está en el computador, está sentado en el computador, pero mirando también el teléfono. Esa persona está enferma. ¿Por qué? Porque a menos que trabaje en las redes, sería normal, pero si es una persona adicta al computador, ya está enferma. Y esa persona, su mundo es ese. Su mundo es esas 4 paredes, esa silla y ese computador. Y el diablo lo que quiere son títeres para manejarlos. ¿Y cómo los maneja? Manteniéndolos dominados, controlados, poseídos, esclavizados a esos medios que se llaman las redes sociales, el computador y la conectividad. Así que cuando tú veas que tu hijo comienza a darte órdenes y a decirte que tiene que hacer esto, que con quién estás hablando, te controla si tú hablas, con quién vas a hablar por teléfono, con quién estás hablando por internet, a quién le mandas mensajes, para dónde vas, con quién vas, a qué horas vienes. Si te comienza un niño a controlar, es un espíritu que lo está dominando a ese niño. Porque la mentalidad de un niño debería ser inocente, un niño tierno, un niño dulce, suave, sumiso, obediente. Pero cuando ya se vuelven como capitanes, como que ellos quieren ser los comandantes del ejército, cuando ellos quieren comenzar a ser los faraones de la casa, recordemos que faraón tipifica al diablo, ese niño está en problemas. ¿Y qué hay que hacer? Primero que nada tienes que dejarle claro quién eres tú en casa. Número 2, ora por ese niño, porque ese niño recibió información a través de algún medio de comunicación donde le enseñaron que es que ellos son los capitanes y los comandantes y los faraones y las autoridades de casa. ¿Para qué? Para crear en ti un disgusto, una contienda en tu propia casa. Recordemos que el diablo no respeta bebé, niño, joven, adulto o anciano. El enemigo se mete por donde le den la entrada. Y si el niño está completamente sumergido en las redes sociales y en el internet, la información le está llegando desde ahí. Porque si tú has criado y educado bien a tu hijo y de repente tu hijo se comienza a convertir en un ogro y en un monstruico en tu casa, lo que tienes que hacer es frenarlo, ponerle freno. Y si es que la cuestión ya está muy delicada, desconecta el internet para siempre. Porque es peor tener a un hijo endemoniado dentro de tu propia casa, porque la máquina lo está llevando a estar así. Y es mejor, como se dice, frenar la gangrena, el cáncer, la enfermedad a tiempo, y no después que todo esté podrido
dentro de ese precioso niño o niña que es tu tesoro en casa, porque los niños realmente son inocentes hasta que le damos armas y herramientas para que ellos comiencen a dañarse. Yo no estoy de acuerdo a entregarle un celular a un niño. Puede llorar, puede tirarse al piso, puede hacer lo que él quiera. Yo con mi hijo Ezequiel no me dejo manipular. Él puede llorar, él puede decir, él puede hacer, se puede arrancar los pelos, puede hacer lo que quiera, pero yo no me dejo manipular. ¿Por qué? Porque entregarle un celular a un niño es entregarle una herramienta. ¿Para qué? Para que él pierda todas sus habilidades, su creatividad, su mente inocente y se convierta en una persona, una personita que ya no va a ser la persona que tú criaste, sino que va a ser como un ente, como un espíritu demoníaco entre ese niño que lo va a controlar, porque eso es lo que está haciendo el internet en los niños de hoy en día. Entonces, los padres, la pareja, los niños dominantes, los ancianos dominantes. ¿Cómo dominan los ancianos a los demás? Tratando de ponerse en enfermedades que no tienen, dolencias que no tienen, que se van a morir, que cuando yo me muera, que entonces comienzan a controlar y a dominar a los demás con manipulación, que también es un espíritu de control, manipular a los demás. Por ejemplo, si tú me dejas, me mato, si tú me dejas, me muero, si tú me dejas, no volveré a comer, si tú me dejas, entonces me tiraré de este puente hacia abajo. Manipulación, control, dominio, posesión, esclavizar a los demás. Personas con temperamentos y personalidades dominantes, ¿cómo son? Bueno, yo ahorita les cuento. Yo doy capacitación en muchas empresas, ustedes lo saben, me han visto. Yo capacito mucho personal, niños, jóvenes, adultos, ancianos, empresas, escuelas de talento humano, escuelas de talento artístico. Voy a muchas partes donde me invitan a dar conferencias con mi hijo Ezequiel. A veces lo introduzco ahí a las conferencias si se pueden y los temas dan para que él esté presente. Así que me doy cuenta cuando llego a ciertos grupos quiénes son las personas dominantes dentro de ese grupo. Si son jóvenes, si son niños, si son adultos, inmediatamente cuando estoy haciendo un ejercicio de presentación, de conocer al grupo, de saber quiénes son ellos o ellas, comienzo a detectar quiénes son las dominantes, los dominantes del grupo, quiénes son los dominantes de esa empresa, quiénes son los niños que son los que van a querer dominar a los otros niños o a los otros jóvenes, y así, porque son espíritus. Y hay familias que todos son dominantes porque están totalmente poseídos por un espíritu que se llama control, dominar, subyugar, se llama mantener esclavizado a los demás. Entonces, vamos a hablar entonces ya para ir finalizando, las iglesias que quieren dominar a la congregación, los pastores que a través de su autoridad quieren sujetar, dominar, subyugar, controlar, y lo que quieren es soldaditos que los obedezcan. Porque ustedes saben que cuando una persona tiene autoridad, dice la Biblia que nadie tiene autoridad si no es porque Dios se la dio. Pero hay gente, perdón acá, que se enredó este cable por aquí, pero hay gente, por ejemplo, que le gusta muchísimo el poder. Y uno dice, esta persona, ¿por qué le gusta tanto el poder? Quiere ser la persona que hable, que mande, que dirija. Les gusta mucho el poder, porque cuando una persona tiene poder, muestra lo que es. Cuando una persona no tiene poder, no es nadie. Pero cuando a una persona se le da cierto grado de poder, o se coloca en un nivel, o se le asigna un puesto, o un título, una misión, se sabe ya quién es la persona cuando tiene el poder. ¿Por qué? Porque quiere hacer todo esto que ya he mencionado: dominar, controlar, subyugar, esclavizar, fiscalizar, espiar, dominar a los demás. Entonces, por ejemplo, la gente persigue muchísimo el poder. ¿Por qué la gente busca tanto el dinero? Porque dicen que el dinero da poder. Y cuando una persona tiene dinero, quiere controlar, dominar, callar a los demás que
si tienen algo que decir de esa otra persona, o saben una historia, o conocen algún tema delictivo. La persona con la plata quiere callar a los demás, o digamos si una persona tiene cierta influencia, contactos y demás, quiere dominar y controlar a los demás por medio de esos contactos, esas influencias. Entonces, cuando una persona se le da algún nivel de poder, se conoce quién es. Por ejemplo, si a mí me asignan o a otra persona le asignan un puesto en mayor nivel y yo soy humilde en mi nivel, pero cuando me asignan el otro nivel, cambié, me volví otra persona. ¿Por qué? Porque no era sino promoverme un poquito más de poder para yo mostrar. Me estoy poniendo como ejemplo, pero es el ejemplo de cualquier persona que se le dé poder, inmediatamente cambia, es decir, se vuelve una persona ogro, una persona dominante, una persona que es supremamente autoritaria, controladora, dominante, posesiva, egoísta, demasiado celosa. ¿Por qué? Porque se le promovió un poquito el poder, es decir, se le dio alguito de poder y ya mostró quién era realmente. Entonces en las iglesias cristianas ocurre esto, que cuando las personas ya están en cierto nivel de autoridad, piensa que pueden controlar, dominar, sujetar, subyugar, maltratar, manipular a los demás. ¿Y por qué esas personas actúan así? Porque no fue sino darles un cargo, un título, para que comenzaran a mostrar lo que realmente son. Porque cuando nosotros tenemos algo de poder, por ejemplo, yo tengo un poder, es el poder de la palabra. Yo tengo un poder de llegar a las masas, a las multitudes. Y si yo utilizo ese poder mal, va a ser para imponerme y yo hacer lo que yo quiera con ese poder. Por eso es que cuando Dios le daba poder a ciertas personas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todas fueron sacando, como se dice, las garras, mostrando el cobre. Por ejemplo, ¿quiénes sacaron la garra o el cobre? Jonás, cuando se le dio la misión de ir a predicar, se le asignó un poder de ir a predicar, a testificar, a ministrar, a declarar una palabra de parte de Dios, pero él no quiso hacer lo que Dios quería, sino que él quiso hacer lo que él quería, porque en cierta manera él se sintió con poder de hacer lo que él quisiera. Otra persona que también durante el tiempo que se le dio para gobernar cierto poder, Nabucodonosor, se le dio ese poder para gobernar. Y él, en el momento en que debió haberle dado la gloria a Dios, dijo: todo esto lo hice yo. ¿Por qué? Porque él se sintió que él era poderoso y que él no necesitaba de Dios. Y es por eso que cuando se nos da un poquito de poder, mostramos realmente quiénes somos. Hay gente que entre más poder tiene, más humilde es. Y hay gente que entre más poder tiene, más dominante es. Es peligroso. Entonces, digamos que en una iglesia cristiana, cuando te digan que no puedes hablar con nadie, que no puedes ir a otro lugar que no sea esa iglesia, que no puedes hablar con nadie, chatear con nadie, escribirle a nadie, entrar a las redes de ninguna otra iglesia, que tú solamente tienes que escuchar las alabanzas y las prédicas de ese ministerio, que no puedes sino escuchar a ese pastor, a esa persona que habla en el púlpito, te están dominando. Y todo lo que sea dominio es control, y todo lo que sea control es manipulación, y todo lo que sea manipulación es posesivo, es un espíritu. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dominar, rechazar, ese espíritu de dominio de esas entidades o esos lugares, porque cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él no pretendió dominar a nadie. Lo que él hizo fue ministrar a las personas y les daba la libertad, que ellos tomaran sus propias decisiones y que nadie se sintiera como que si ustedes no me siguen a mí van a estar condenados, que eso es lo que pasa con las sectas, porque las sectas lo que hacen es meterle miedo a los demás y decirles: si ustedes no siguen este lugar, se condenan, si ustedes no oyen esta prédica,
se van a ir al infierno. Si ustedes no obedecen lo que yo les digo, entonces no son salvos. Entonces con todas esas palabras están dominando, controlando, subyugando y esclavizando a los demás. Otra forma de